Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el director nacional del Senadis, Daniel Concha Gamboa. ¿Cómo está, director? Encantado de que nos acompañe en esta entrevista aquí, ¿cierto?, en dependencia de Senadis regional. Primero estoy muy feliz de poder estar de nuevo en Iquique, en mi segundo gestión como director del Servicio Nacional de Discapacidad. Ya estuve en el segundo gobierno Bachelet por alta dirección pública y ahora nuevamente quedé en la nómina final y el presidente Gabriel Boric ha confiado en mí para volver a liderar el Servicio Nacional de Discapacidad. Sí, ¿considera usted que hemos avanzado en una sociedad menos discriminadora? Se habla mucho de discapacidad con el motivo de la Teletón, ¿cierto? La gente se sensibiliza, surge la solidaridad, en fin. Pero después, por ejemplo, aquí en las calles vemos que los estacionamientos, ¿cierto?, destinados a la gente con discapacidad están todos ocupados por la gente que común y corriente, ¿cierto?, que se estaciona, en fin. Poco respeto, ¿cierto?, en muchos lugares. Entonces uno dice, pareciera que de repente nos sensibilizamos en esas fechas, pero no existe todavía una conciencia realmente de este tema. Yo creo que hemos dado pasos y lo voy a poner con un ejemplo. Yo cuando asumo en octubre de este año veo la noticia de que tenemos un primer juez con discapacidad visual. Y me acordé inmediatamente de los ajustes que tuvimos que hacer al reglamento de ingreso en la Academia Judicial Chilena, donde estudian los jueces, donde no se permitía hasta el 2016 que estudiantes de derechos ciegos o sordos pudiesen entrar a la Academia Judicial. Se hicieron los ajustes y hoy en día ya tenemos una persona que entró a estudiar y ahora es juez. Entonces ahí tienen un ejemplo de los pasos que se han dado, pero es un paso. Todavía estamos en deuda con temas de accesibilidad, temas de inclusión laboral y también, por supuesto, temas de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, que tiene que ver con la barrera actitudinal que habla la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera del siglo XXI, que dice que es quizás la barrera más difícil, que es esa barrera que todavía hay personas que creen que las personas de discapacidad son objeto de caridad o objeto de diagnóstico médico. Pero la Convención dice claramente que ellos son sujetos de derechos, tan personas como nosotros. Sí, y en ese sentido, ¿cierto?, a propósito de este tema de la inclusión laboral, ¿cierto?, hay una ley que es la 21.015 que establece una reserva de empleo del 1% para personas con discapacidad en las empresas con más de 100 personas. ¿Cómo han dado eso? Porque sabemos que, ¿cierto?, es una ley que ya tiene sus años, pero también sabemos que no todas las empresas que debieran, ¿cierto?, cumplirla, lo están haciendo. Yo creo que todavía falta. Ahora, cuando se inició esta ley, la idea era visibilizar la importancia del derecho de las personas con discapacidad a tener puestos laborales y también a ser capacitados para poder ingresar al mundo laboral formal. Yo creo que ya se hizo la revisión de la ley, en donde la ley 21.015 está todavía con el 1%, nos ha aumentado ese 1%, pero además hay proyectos de ley de diputados, diputadas, de senadores y senadoras que están viendo una modificación a la ley 21.015. ¿Cuáles son esas modificaciones que se están viendo hoy en día? Por ejemplo, a cómo se está fiscalizando en el sector público. Yo soy un funcionario público y yo creo que todavía podemos hacer más en las instituciones públicas de 100 o más funcionarias y funcionarias, donde nosotros podemos incluir más personas con discapacidad. El tema es cómo se fiscaliza y cómo hace Contraloría para sancionar a las instituciones que no están cumpliendo con la ley. Y en el sector privado ha ido aumentando. Y poco a poco, según los registros a octubre del 2022, estamos hablando cerca de 96.000 personas que están incluidas laboralmente. Todavía estamos lejos del 1%, pero ha ido aumentando año a año. ¿Cuál es el desafío? Que se mantengan en sus puestos de trabajo. Y por eso la nueva ley 21.275 del gestor de inclusión laboral en las empresas privadas apunta a que haya una persona encargada del tema de la inclusión que acompañe y genere un plan de inclusión en las empresas. Y en ese sentido, las personas con discapacidad también tienen, digamos, posibilidades de desarrollarse, ¿cierto?, adquirir los conocimientos,
estudiar en las universidades? ¿Hay algunas restricciones o hay bastante inclusión? Yo creo que se está avanzando, yo creo que cada vez más vamos a tener más profesionales. Nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad damos apoyos a estudiantes universitarios para que saquen sus carreras y cada vez más tenemos más estudiantes que se benefician con eso. De ahí el ejemplo del primer juez, pero también en la dirección regional del mismo Servicio Nacional de Discapacidad en Antofagasta vamos a tener la primera directora regional abogada y profesora sorda. ¿Ya? Lo que va a significar para nosotros desafíos, porque vamos a tener que hacer ajustes razonables, un intérprete con lengua de señas que esté ahí a disposición y otros ajustes que vamos a tener que hacer. La invitación también como servicio es que otras instituciones públicas también hagan esto. Y estos ejemplos son a nivel profesional, pero vamos a tener también técnicos, vamos a tener también oficios y también administrativos. Otro ejemplo que yo creo que a mí siempre me ha ayudado la Fundación Con Trabajo. A una persona con síndrome de Down la contrataron primero para oficios, sacar fotocopias. Y hoy en día ha avanzado en su puesto de trabajo y ella maneja planillas Excel. Es solo en cómo se acompaña, se estimula y se descubren las capacidades de las personas con discapacidad. Ustedes también cuentan con un programa de acceso a la justicia. ¿Qué ayuda brinda a la comunidad este programa? El programa Acceso a la Justicia es un programa primero que en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial, donde brindamos abogados y abogadas de manera gratuita para personas con discapacidad que han visto vulnerados sus derechos o discriminadas. Entonces, la invitación es que se acerquen a la sede regional del Servicio Nacional de Discapacidad aquí en Iquique para poder defender los derechos de personas que han sido vulneradas en sus derechos. Por ejemplo, hace poco está el caso de una persona que estaba viajando y en un pronto Copec no dejaron que esta persona ciega ingresara con su perro guía. Eso está fuera de la normativa, ¿ya? Y evidentemente nosotros vamos a defender y vamos a proveer acompañamiento para que se defienda el derecho de la persona ciega a estar con su perro guía en los lugares públicos donde ella necesita esta guía y esta asistencia de este perro. ¿Y ahí hay un problema de criterio, digamos, de las personas o un desconocimiento, digamos, de las normativas? Yo creo que hay un desconocimiento de normativas, pero también apelar al sentido común, a ponerse en el lugar de la otra persona. Si estoy viendo que la persona es ciega y está con el perro que está con todas las indicaciones, que está trabajando, que es un perro guía para una persona ciega, evidentemente el sentido común es ponerse en el lugar de la otra persona y decir a uno mismo, ¿ya? Esa persona necesita este apoyo para poder ser autónomo e independiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya nos había pasado en años anteriores de aerolíneas que no permitían el ingreso del perro guía a los aviones. Y eso también, a través del Servicio Nacional de Discapacidad y del programa Acceso a la Justicia, se logró defender los derechos de las personas. Sí, aquí también en la ciudad, ¿cierto? Hemos visto un plan piloto que entiendo desarrolló Serviu para los cruces, ¿cierto? De semáforos inteligentes, digamos, ¿cierto? Y que está impecable, digamos, pero en una avenida, ya, ¿cierto? Que es la calle O'Higgins acá de nuestra ciudad. Pero bueno, faltan muchos otros. No sé si es un tema de recursos, ¿cierto? No sé cómo va en el resto del país. ¿Hay prioridades para el centro de las ciudades? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que lo primero, hay recursos, pero hay que verlo como una inversión, porque son gastos que se hacen una vez y queda una inversión para toda la vida. Por ejemplo, cuando en el año 2015 al 2016 se trabajó con el metro para que toda la línea 1, que es la línea más antigua del metro en Santiago, tuviera ascensores, fue un plan de inversión de mucho dinero, de miles de millones, y que también tomó mucho tiempo, pero se logró tener ascensores en todas las estaciones de la línea más antigua del metro. Y yo creo que eso también hay que transmitirlo a los departamentos de obras municipales de las regiones. Y por qué no en Iquique, que es una ciudad histórica con un casco histórico muy antiguo, ir avanzando en un plan de accesibilidad de la comuna. Y en eso la invitación es que nosotros podamos trabajar como referentes técnicos con los departamentos de obras municipales para sacar adelante la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción número 50, que exige desde el año 2018 que todos los espacios públicos y edificios públicos tienen que tener normativas de accesibilidad que se cumplan, es decir, mesones de atención para personas en silla de ruedas, baños accesibles y también veredas que sean accesibles. Bueno, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Siempre es interesante, ¿cierto?, conocer los avances en este tema. Muchas gracias y recordar que todos y todas alguna vez
vamos a tener movilidad reducida, vamos a perder la visión, perder la audición y por lo tanto invertir en accesibilidad e inclusión es una inversión para todas y todos. Muchas gracias, director. Bueno, especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad de las dependencias del SENADIS con su director nacional, Daniel Concha Gamboa.